Bienvenidos al curso de Cálculo 2 correspondiente a la semana 4. En esta semana trataremos sobre las integrales impropias, o sea, aquellas integrales que no son acotados en el intervalo de integración o la función que se integra no es acotada. Muy bien, aquí hay una reflexión. ¿Qué es una región acotada? Una región es acotada cuando es limitada. En el caso de esta región, está limitada superiormente por la función g2 de x, inferiormente por la función g1 de x, por la izquierda por la recta vertical x igual a y por la derecha por la recta vertical x igual a b. Como esa es una región acotada, el área se calcula mediante la integral desde a hasta b de la diferencia de g2 de x menos g1 de x por el diferencial de x. ¿Qué es lo que necesitamos saber previamente? Por ejemplo, lo vamos a hacer a través de preguntas. ¿Cuál es el límite cuando x crece indefinidamente de 1 sobre x? Como x está en el denominador, si crece indefinidamente, la fracción se torna tan pequeña como se quiera. Entonces en el límite de x, el límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito es 0. De la misma manera, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿cierto? Entonces, de 1 sobre x menos 1, si x tiende a 1 por la derecha, es decir, por valores mayores que 1, este cociente siempre es positivo. Perdón, esta expresión siempre es positiva. Y el cociente, ¿cierto? Va a ocurrir lo siguiente: si x tiende a 1 por la derecha para valores mayores que 1, entonces esta diferencia va a ser cada vez más pequeña. En el cociente, este cociente va a ser cada vez más grande y cada vez sus valores van a ser muy grandes. Entonces todo eso debe ser más infinito, ¿no? Bueno, una asíntota, dicho de manera intuitiva, es una recta a la cual una curva se va pegando indefinidamente sin tocar. Su nombre lo dice, la asíntota horizontal es aquella recta horizontal a la cual la curva se va pegando indefinidamente sin tocarla. Y la asíntota vertical es la recta vertical a la cual la curva se pega indefinidamente sin tocar. Aquí nos proponen plantear una integral para calcular el área. Aquí tenemos la función cuya curva está de color rojo, y igual 1 sobre x cuadrado. Entonces, vemos de que el intervalo de integración está acotado, ¿cierto? O sea, vamos a integrar desde x igual a 1 hasta x igual a 3. Entonces hay dos cotas, una por la izquierda y otra por la derecha. Por la parte superior está acotando la gráfica de la propia función, y en la parte inferior está acotando el eje x. Entonces, si queremos plantear una integral, pues tendría que ser la integral desde 1 hasta 3 de 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x. Ahora, en este caso, por ejemplo, vemos que la función y igual a 1 sobre x cuadrado
ya no es acotada en su intervalo de definición. Es acotada por la izquierda del intervalo, pero por la derecha ya no es acotado. Entonces tenemos el área de una región infinita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo planteamos la integral? Planteamos la integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x. Entonces ya tenemos uno de los límites de integración, el límite superior, como no acotado. Ahora, si quiero plantear una integral para calcular el área verde, observo que es el extremo izquierdo del intervalo, ¿cierto?, que es acotado, el extremo derecho que no es acotado, ¿cierto?, y la función que no es acotada cuando me aproximo a 0 por la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo plantearíamos esta integral? Integral desde 0 hasta más infinito de 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Anunciamos el logro de la sesión. Como siempre, el logro decimos que es el conjunto de conocimientos, de habilidades y de competencias que ustedes deben adquirir al finalizar esta clase. Y como vemos aquí en el recuadro, esos conocimientos, habilidades y competencias tienen que ver con la resolución de ejercicios y de problemas aplicados a la ingeniería, haciendo uso de las integrales impropias en forma coherente. El contenido que vamos a tratar o que se tratará en la clase sincrónica, por un lado serán las integrales impropias de primera especie, luego las integrales impropias de segunda especie. Bien, estudiemos las áreas de regiones que no son acotadas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de la función y igual a 1 sobre x cuadrado. Esa función tiene una asíntota horizontal y igual a 0, que es el eje x. Quiere decir que la curva se va a pegar al eje x, pero nunca lo va a tocar. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué están limitando además de la gráfica de la función? La recta vertical x igual a 1 por la izquierda, y por la derecha no hay cota. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos el área roja si aquí no tiene cota por la derecha? Entonces, ese sería el planteamiento de la integral. Integraríamos desde 1 hasta más infinito la función 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x. Ese sería el planteamiento para calcular el área de esa región roja. Entonces, las integrales impropias van a surgir de la necesidad de saber si se puede calcular cerrada entre una curva, ¿cierto?, y su asíntota, sea que la asíntota sea horizontal o también puede ser vertical. Dependiendo de eso, se tendrán integrales de primera especie o integrales de segunda especie respectivamente. Veamos las integrales de primera especie. Fíjense, si la función f es continua en el intervalo cerrado en a y abierto en más infinito, entonces la integral desde a hasta infinito
de f de x por el diferencial de x lo vamos a calcular como el límite cuando b tiende a más infinito de la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Hacemos este artificio y utilizamos b como si fuera un número para que cuando lo reemplacemos aplicando el teorema fundamental del cálculo, luego tengamos que sacar el límite cuando b tiende a más infinito. Por otro lado, si f es continuo en el intervalo abierto en menos infinito y cerrado en b, entonces la integral desde menos infinito hasta b de f de x diferencial de x es igual al límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a desde a hasta b de la función f de x por el diferencial de x. Notemos que en el primer caso la función no es acotada por la derecha en el intervalo de definición, y en el segundo caso, no hay cota por la izquierda en el intervalo de definición, y en el caso del primer caso no hay cota por la derecha en el intervalo de definición de la función. Puede suceder también que f sea continua en el intervalo menos infinito más infinito, o sea, no tenga cota ni por la izquierda ni por la derecha. Entonces la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x por el diferencial de x lo consideraríamos como la integral desde menos infinito hasta c de f de x diferencial de x más la integral desde c hasta más infinito de f de x diferencial de x. Ahora, en estos dos primeros casos, la integral se dice convergente si estos límites existen. En caso contrario, se dice que es divergente. O más claramente, si los límites dan un número real, la integral converge. Si los límites dan infinito, la integral diverge. En el tercer caso, la integral impropia diverge si cualquiera de estas dos integrales son divergentes. ¿Ok? Veamos en este ejemplo cómo vamos a calcular el área de la región roja. Una región que está acotada superiormente por la gráfica de la función y igual a 1 sobre x cuadrado. Por la derecha, por la recta x igual a 1. Pero no tiene cota por la derecha. O sea, por la izquierda, la recta x igual a 1. Y por la derecha simplemente no hay cota. Entonces esa región hay que ver cómo se calcula su área. Entonces ya sabemos cómo se plantea la integral. El área de la región roja sería la integral desde 1 hasta más infinito de la función 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x. Aquí hacemos el artificio límite cuando b tiende a más infinito, la cota superior, ¿no?, de la integral desde 1 hasta b de 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x. Una vez que se plantea de esta manera, encontramos una de las antiderivadas de 1 sobre x cuadrado. Ya sabemos que es menos 1 sobre x. Entonces tenemos el límite cuando b tiende a más infinito de la antiderivada de 1 sobre x cuadrado, que es menos 1 sobre x, para evaluarlo por el teorema fundamental del cálculo entre 1 y b. Igual al límite cuando b tiende a más infinito, reemplazando el límite superior sería menos 1 sobre b, y reemplazando el límite inferior sería más 1. Ahora, cuando b tiende a más infinito, menos 1 sobre b tiende a 0, y solamente quedaría una unidad al cuadrado.
Entonces el área, a pesar de no tener, de ser no acotada, esta área, sin embargo, el valor del área es de una unidad cuadrada. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a calcular la integral impropia desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x diferencial de x. Bien, ya sabemos que hay que hacer el artificio aquí, que la integral es el límite cuando el límite superior tiende a más infinito de la integral desde 1 hasta b de 1 sobre x diferencial de x. ¿De acuerdo? O sea, el límite cuando b tiende a más infinito, la integral de 1 sobre x, la primitiva del logaritmo natural de x, evaluándolo entre 1 y b, tengo límite cuando b tiende a más infinito del logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 es 0 y me quedaría solamente el límite cuando b tiende a más infinito del logaritmo natural de b. Pero el logaritmo natural es una función creciente. Entonces, si b tiende a más infinito, el logaritmo natural de b también tiende a más infinito. Entonces, esta integral no dio un número real, por tanto, esta integral es divergente. Ahora veamos las integrales de segunda especie. Si la función es continua en el intervalo cerrado en A y abierto en B, y tiene una discontinuidad infinita en B, entonces la integral desde A hasta B de f de x diferencial x va a ser igual al límite cuando c tiende a b por la izquierda de A, de la integral de A hasta c de f de x diferencial de x. Por otro lado, si la función es continua en el intervalo abierto en A y cerrado en B, y tiene discontinuidad infinita en A, entonces la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x es igual al límite cuando c tiende a por la derecha. No, aquí solamente me puedo aproximar a por la derecha en el intervalo de definición de la integral de c hasta b de f de x diferencial de x. Ahora, si f es continua en el intervalo cerrado AB, excepto para algún valor c en el intervalo abierto AB, en que f tiene una discontinuidad infinita, entonces la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a la integral de a hasta c de f de x diferencial de x más la integral de c hasta b de f de x diferencial de x. Entonces el punto de discontinuidad se convierte en la división de la integral desde a hasta b en dos integrales, una desde a hasta c y la otra desde c hasta b. En estos dos primeros casos, la integral converge si el límite es un número real, ¿cierto? Eso es que el límite exista. Si no fuera así, la integral diverge. En este tercer caso, la integral impropia diverge si cualquiera de estas integrales de la derecha diverge, esta o esta. Bien, ahora se nos plantea aquí el desafío de resolver las siguientes integrales impropias. 1 igual, y igual, integral igual a la integral de 0 hasta 2 de la función 1 sobre x cubo por el diferencial de x. Cuando uno investiga la integral, esta integral, uno tiene que averiguar
si la función que está en el factor integrando tiene discontinuidades infinitas en algún punto del intervalo de integración. ¿Ok? Y aquí vemos que la función tiene discontinuidad en 0, ¿cierto? Y si lo calculamos, esta integral nos va a dar más infinito. O sea, va a ser una integral divergente. No se olviden que para la clase sincrónica vamos a tener que aclarar con detalle estos desafíos. 1. ¿Por qué la integral desde 0 hasta 2 de la función 1 sobre x cubo por diferencial de x diverge? Es decir, vamos a ver en detalle por qué esta integral nos da infinito y por tanto se torna en una integral divergente. ¿Ok? Y también vamos aquí a encontrar el error que existe para que esta integral desde menos 1 a 2 de 1 sobre x cubo por diferencial de x me dé 3 octavos. Vamos a ver qué pasó aquí, qué sucedió, dónde está el error cometido para obtener 3 octavos. Por eso les recomiendo que no se pierdan la clase sincrónica, que en esa clase se van a aclarar todas las dudas que ustedes tuvieran y también vamos a hablar detalladamente sobre estos desafíos. ¿De acuerdo? Señores, por ahora ha sido todo. Nos veremos en el próximo video explicativo.